Aquí Radio Cairo, Servicio Internacional del Programa Español desde Egipto. Son las 2:45 horas local de Cairo, Egipto, correspondiente a las 0:45 horas de mediano de Greenwich, de la madrugada del día sábado 26 de junio 2021. Hoy estaría junto a ustedes al micrófono Muhammad Abdelaziz en el servicio técnico Osama. Estimados radioyentes, pueden escucharnos a través de la banda corta de 30 metros, frecuencias de 9665 kHz, y pueden ponerse en contacto con nosotros vía nuestro correo postal Radio Cairo, Programa Español, apartado postal 566 Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radiocairo@gmail.com. Además tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio Cairo, entre comillas, Programa en Español. Y la programación que les hemos preparado para esta noche es la siguiente. Comenzamos a las 2:47 con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 exégesis del Corán, 3 noticiarios seguidos de comentario político, 3:15 música de América Latina, 3:20 gira micrófona, 3:50 panorama egipcio, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de emisión. Ahora pido a mi colega técnico Osama que nos programe la primera música árabe de esta noche. A continuación, amigos, resumen de noticias. Egipto y Rusia acuerdan mejorar las relaciones en los distintos sectores productivos y de servicios. El enviado de las Naciones Unidas en Siria suma su voz a los llamamientos para mantener abierto el único paso fronterizo a través del cual la ayuda humanitaria llega a la región insurgente de Idlib. Irán no ha respondido al organismo de control nuclear de las Naciones Unidas sobre la extensión de un acuerdo de monitoreo que esperó de la noche a la mañana. El director de la Organización Mundial de la Salud dice que la incapacidad del mundo para proporcionar suficientes vacunas del COVID-19 para los países pobres es un fracaso mundial. El presidente estadounidense Joe Biden se reúne con el presidente afgano Ashraf Ghani y su antiguo enemigo político Abdullah Abdullah en la Casa Blanca. Amigos, les tenemos las noticias en detalle a las 3. Ahora les dejo con una nueva edición de su programa semanal Exégesis del Corán. Radio El Cairo presenta
Exégesis del Corán. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo, y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Empezamos la edición de esta noche por la lectura en lengua árabe de la sura titulada Al-Isra, versículos número 23 a 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان
رب كفورا صدق الله العظيم. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa Exégesis del Corán y acabamos de escuchar la lectura en lengua árabe de la sura titulada Al-Isra, versículos número 23 a 27. Estimados oyentes, estos versículos comienzan anunciando la necesidad de los hombres de adorar solo a Dios y de no asociarle ningún creador. Después de haber confirmado esta obligación, los versículos vienen a señalar el camino que en consecuencia el fiel debe adoptar. Un verdadero creyente y sincero debe practicar el monoteísmo puro y rendir homenaje a sus parientes. Tu Señor ha decretado que no adoráis sino a Él. Os ha prescrito la bondad y respeto a vuestros padres, si uno de los dos o los dos han alcanzado la vejez y viviendo junto a ti. Y no les digas, Laro, nada en tono de repulsa, ni murmures contra ellos. Al contrario, dirígeles siempre palabras amables. Ni un signo de molestia o a su respeto debe ser hecho en reconocimiento de sus buenos hechos, bajo sobre ellos el ala de la humanidad lleno de compasión. Y di, oh Señor mío, ten piedad de ellos, como ellos la tuvieron de mí y me criaron cuando era pequeño. Los versículos añaden que Dios conoce lo que hay en el corazón de esos niños. Vuestro Señor conoce mejor que nadie lo que hay en vuestras almas, si sois justos, y en verdad Él perdona a los que se arrepienten. Los versículos siguientes afirman los derechos de los próximos parientes, sobre todo cuando tengan necesidad. Se trata de derechos y no de una caridad, entre ellas sus allegados, lo que se merecen, así como al pobre y al hijo del camino. Este mandamiento se dirige a las gentes que han ganado su fortuna por su trabajo y que no son culpables del derroche. Los pródigos no podrán confirmarse por una parte porque malgastaron sus bienes para satisfacer las pasiones ilícitas y por otra porque son como los demonios que no hacen el bien dado a su impiedad, y los pródigos son los hermanos de los demonios, y Satán ha sido ingrato con su Señor. Y así, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Exégesis del Corán. Muchas gracias a mis oyentes por su atención y hasta la próxima semana. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. يدوب سبحة وسجادة أنا يكفيني بزيادة يدوب سبحة وسجادة ويرضيني رضاك عني إيماني زاد وزوادة ويرضيني رضاك عني إيماني
3 de la madrugada, hora local de Cairo, Egipto, correspondiente a la 1 hora universal. Tiempo a dar lectura a las noticias. Egipto y Rusia firmaron hoy las actas de la decimotercera ronda del Comité Conjunto de Cooperación Comercial, Económica y Científica y Técnica también. Los dos países acordaron fortalecer las relaciones en los distintos sectores productivos y de servicios. La ministra de Comercio e Industria, Nevin Gamia, señaló que las partes egipcia y Rusia afirmaron su disposición a realizar más esfuerzos para lograr el acuerdo integral de asociación y cooperación estratégica. El enviado de las Naciones Unidas a Siria mantiene abierta la única ayuda fronteriza que llega a la insurgente región de Idlib. Geir Pedersen sumó hoy su voz a los llamados al cruce a través del cual se opone Moscú, además de ser el único punto a través del cual la ayuda puede llegar a unos 3 millones de personas. El destino del cruce se considera una prueba de la nueva relación entre Rusia y Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Joe Biden. Debe cerrar el 10 de julio y requerirá una votación de las Naciones Unidas para permanecer abierto. Pero Rusia, que está aliado con el presidente sirio Bashar al-Assad, también dejó en claro su oposición a la medida que dice Assad que amenaza la soberanía siria. Puede usar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquearlo. Los civiles de todo el país necesitan desesperadamente asistencia para salvar vidas y ayudar a desarrollar la resiliencia. Es absolutamente vital mantener y expandir incluidas las operaciones transfronterizas, según dijo Pedersen al Consejo de Seguridad. 6 soldados malienses murieron hoy en una redada en el centro del estado del Sahel, devastado por la guerra, en un día violento en el que también 15 miembros del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas resultaron heridos en un ataque con coche bomba más al norte. Las Naciones Unidas dijo en Twitter que se estaba llevando a cabo una evacuación después de que un coche bomba golpeara una base temporal cerca de Tarkint en el norte sin ley de Mali. La ministra de Defensa alemana Annegret Kramp dijo que 12 de los efectivos de mantenimiento de la paz eran alemanes y que 3 resultaron gravemente heridos. 2 de los 3 estaban en condición estable, según dijo un comunicado, mientras que 1 fue operado. Todos los heridos fueron evacuados en helicóptero, según agregó la ministra. Un soldado belga también resultó herido en el ataque, según un comunicado del Ministerio de Defensa belga. Irán no ha respondido al organismo de control nuclear de las Naciones Unidas sobre la extensión de un acuerdo de monitoreo que esperó de la noche a la mañana, según dijo la agencia hoy. Horas después de que Washington advirtiera que no prolongarlo perjudicaría los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015. El acuerdo continúa la recopilación de datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre algunas de las actividades de Teherán, amortiguando el golpe de la decisión de Irán en febrero de reducir la cooperación con la agencia.
Se necesita una respuesta inmediata de Irán a este respecto, según dijo la IA en un comunicado que resume un informe de su jefe Rafael Grossi a su junta de gobernadores de 35 naciones. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que cualquier falla de Teherán para extender el acuerdo de Monterrey sería una seria preocupación para negociaciones más amplias. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió hoy al líder de Turquía que no ponga en peligro un impulso para mejorar los lazos con las crecientes tensiones en un próximo viaje a Chipre. El bloque del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho que viajará al norte de Chipre, controlado por Turquía, el 20 de julio para el aniversario de la isla de Ankara. Invasión de 1974 que dio lugar a la división. La convertida visita se produce cuando la Unión Europea, de la que Chipre es miembro, busca mejorar los lazos con su estratégico vecino oriental después de las tensiones mediterráneas del año pasado. Picao en el este de Chipre se ha dividido desde 1974 en respuesta a un golpe de Estado cuando Turquía ocupó el tercio norte por una junta respaldada por Atenas que buscaba anexar Chipre a Grecia. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo hoy que la incapacidad del mundo para proporcionar suficientes vacunas COVID-19 para los países pobres es un fracaso mundial que pone de relieve la injusticia. Adhanom dijo que muchos países de bajos ingresos, especialmente África, sufre de falta de vacunas. Y la situación es preocupante, según el director general de la OMS. Dijo que la mejor manera de prevenir la evolución de nuevas variantes del virus es ralentizar su transmisión. Y se esperan nuevas variantes y se seguirán informando. Eso es lo que hacen el virus. Evolucionan, pero podemos prevenir la aparición de variantes evitando la transmisión de COVID-19, según dijo Tedros, y señaló que si cuerpo estaba preocupado por la rápida propagación del variante Delta. Por otro lado, Gran Bretaña informó hoy 15.810 nuevos casos de COVID-19 y 18 muertos dentro de los 28 días posteriores a una prueba positiva, según mostraron datos oficiales del gobierno. Eso es en comparación con 16.703 casos y 21 muertes reportadas a un día antes. Italia también informó hoy de 56 muertes relacionadas con el coronavirus frente a las 28 del día anterior, según dijo el Ministerio de Salud, mientras que el recuento diario de nuevas infecciones cayó a 753 de 927. Italia ha registrado 127.418 muertes relacionadas con el COVID-19 desde que surgió su brote en febrero pasado, el año pasado, segundo país que más alto de Europa después de Gran Bretaña, el octavo más alto del mundo. El país ha reportado 4.2 millones de casos hasta la fecha. Amigos, con esa última frase hemos llegado al final de nuestro boletín de noticias de esta noche. A continuación, amigos, les tenemos comentario político, pero después de este corto musical. O bien seguimos directamente con el comentario político elaborado a manos de Haitham Shaaban.
El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi recibió recientemente al primer ministro de la República de Grecia en presencia de Sameh Shukri, ministro de Asuntos Exteriores, el doctor Mohammad Shakir, ministro de Electricidad y Energía Renovable, y el ingeniero Tariq El-Molla, ministro de Petróleo y Recursos Minerales, y la doctora Yasmin Fouad, ministra de Medio Ambiente. El embajador Bassam Rodi, portavoz oficial de la presidencia, declaró que en el encuentro se llevaron a cabo pláticas bilaterales seguidas por otras más amplias entre las delegaciones de los dos países. El presidente dio la bienvenida al primer ministro griego, elogió el nivel distinguido de las relaciones bilaterales estratégicas extendidas y crecientes entre Egipto y Grecia en todos los campos, y destacó el interés de Egipto por fortalecer los mecanismos de cooperación conjunta entre los dos países amigos en varios niveles, especialmente a nivel político, militar, comercial y energético, además de mejorar la cooperación existente en el marco del mecanismo tripartito con Chipre, y de manera que logre sus intereses y objetivos comunes en la región del este del Mediterráneo, además de hacer frente a diversos desafíos en la región. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores griego expresó el orgullo de su país por las estrechas relaciones de cooperación con Egipto, que representan un modelo de cooperación constructiva entre los países mediterráneos, especialmente en vista de la posición distinguida, el peso regional y el papel fundamental de Egipto en la región bajo el liderazgo del presidente Sisi. Hizo hincapié en que Grecia seguirá siendo uno de los partidarios de Egipto dentro de la Unión Europea, así como el interés mutuo de Grecia en fortalecer el proceso de cooperación conjunta entre los dos países y desarrollar el mecanismo de cooperación tripartita entre Egipto, Grecia y Chipre, que es un exitoso y eficaz mecanismo de coordinación y cooperación institucional regular para lograr el desarrollo económico y social de los tres países. El vocero agregó que la reunión fue testigo de pláticas sobre maneras de mejorar las perspectivas de cooperación bilateral entre los dos países amigos y se llegó a un consenso sobre la importancia de trabajar con el fin de fortalecer los lazos culturales conjuntos, además del énfasis de las dos partes en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre Egipto y Grecia, especialmente en los campos de interconexión eléctrica, intercambio comercial y turismo, sobre todo en vista de las pérdidas económicas que el mundo está experimentando debido al COVID-19. Y por lo tanto la necesidad de esfuerzos concentrados para enfrentar las repercusiones negativas de esta pandemia en varios niveles. El encuentro también fue testigo del intercambio de visiones y puntos de vista sobre temas regionales de interés común a la luz de la estabilidad de posiciones comunes entre los dos países y la coherencia de sus intereses en el este del Mediterráneo, destacando que el Foro del Gas del Este del Mediterráneo representa una de las herramientas más importantes en este marco, que abrirán nuevos horizontes de cooperación e inversión entre los países de la región en el campo de la energía y el gas. El primer ministro griego también expresó el sincero agradecimiento de su país por los esfuerzos realizados por Egipto, encabezados por el presidente Sisi, para alcanzar un alto el fuego entre las partes palestina e israelí, así como la iniciativa egipcia para la reconstrucción de la franja de Gaza. Amigos, con esa última frase ya hemos llegado al final de nuestro comentario político de esta noche. A continuación, amigos, les tenemos música de América Latina.
Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hola queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, voy a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Estimados oyentes, continuando hablando sobre el famoso cantante Ricky Martin. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Adiós, Come With Me, Disparo al Corazón, Fuego contra Fuego, Jaleo, La Copa de la Vida, La Mandedida, Levin, La Vida Loca, María, Más, Nada es Imposible. A lo largo de su carrera ha recibido 2 Grammy, 5 Latin Grammys, 3 Billboard, 8 Billboard Latin Music Awards, 8 MTV, 8 World Music Award, 2 American Music Awards, entre otros. Y ahora vamos a escuchar a Amigos del Mundo de Ricky Martin. Que todo cambiará. El odio y la guerra por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por paz. Feliz año nuevo. Prendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos en torno al hogar, ser nuevos todos, fe y amistad. Feliz año nuevo, feliz Navidad.
Así hemos llegado al final de esta edición, amigos oyentes. Les esperamos que les vaya bien y que hayan pasado agradable tiempo con nosotros. Antes de despedirnos, reciban los saludos de Nesma Sobeh en la preparación del programa y por quien les habla Ilham Ramzi. Aquí El Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Gira del Micrófono. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Gira Microfónica. En la edición de esta noche vamos a escuchar la primera parte del encuentro con su excelencia, embajador de Venezuela en El Cairo, señor Wilmer Omar Parientos. Estimados oyentes, Radio El Cairo tiene el honor de mantener una entrevista con su excelencia, embajador de Venezuela en El Cairo, señor William Omar Parientos, en ocasión de la batalla de Carabobo. Muchas gracias, señor embajador, por conceder esta entrevista a Radio El Cairo, pues es un gran honor para nosotros participar en las actividades que celebran su embajada en los territorios egipcios. Al principio, señor embajador, permítame transportar a su excelencia las felicitaciones del presidente de la radio egipcia, señor Mohamed Nawar, y todos los miembros del equipo de Radio El Cairo en español por esta ocasión. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecerte muy especialmente a ti por la gentileza de atendernos, de poder efectuar este programa. Quiero darle mis palabras de agradecimiento también a Radio El Cairo, a su director general, que es una extraordinaria persona, que nos ha atendido como unos verdaderos hermanos. Y saludar a todo el pueblo egipcio, pero muy especialmente a la gente del Cairo y de Maadi, porque en Maadi es donde nosotros hacemos la vida cotidiana. Hoy, sí, como tú dices, venimos a hablar de un hecho trascendente en la vida histórica del país, que es el bicentenario de la batalla de Carabobo, una batalla histórica que sella el proceso de independencia en Venezuela. Y estaremos hablando a lo largo de este programa sobre ese hecho histórico. Sí, señor embajador. Queremos conocer información detallada sobre la historia de la batalla de Carabobo y su papel en la emancipación de Venezuela. Bueno, mira, y sobre todo para los que no conocen la historia de Venezuela, hablar de la batalla de Carabobo no es hablar solamente de la batalla puntualmente, porque no entenderíamos eso. Tenemos que remontarnos un poco en la historia, ir a los primeros movimientos libertarios, por ejemplo, como el de Negro Andresote en 1731, luego el de José Leonardo Chirino en 1798. Ellos dos son hermanos afrodescendientes esclavizados en Venezuela y que dieron su primer grito por pedir la libertad. En Venezuela se vivía un proceso esclavizador. Luego, recordar a Wally España, un movimiento proindependentista, el primero que hubo en el país, inmediatamente al generalísimo Francisco de Miranda, el hombre universal, quien hizo su expedición en el año 1806. Y de allí nos vamos directamente al 19 de abril de 1810, cuando se hizo la primera manifestación popular en el desconocimiento de la autoridad del Imperio Español. Eso trajo como consecuencia inmediata el 5 de julio de 1811, donde el Congreso reunido en pleno hace la proclamación formal de la independencia. A veces cometemos el error histórico, los mismos venezolanos, de decir, el 5 de julio se firmó el acta de independencia. Sí, ellos hicieron un acta, se proclamó formalmente, pero el acta se firmó unos días después
terminando de colocarse las últimas firmas como el 18 de agosto. De allí vino la conformación de la Primera República y la caída dolorosa de esa Primera República. Inmediatamente el Libertador sale exilado y entra por los territorios de la Nueva Granada, que hoy en día es Colombia. Y allá en la Nueva Granada recibe el apoyo de los neogranadinos y forma un ejército y entra por el occidente del país con la gran campaña admirable del año 1813, que lo lleva victorioso hasta Caracas, donde lo hacen, el pueblo lo proclama libertador. Pero la reacción, por supuesto, del Imperio Español, que no quería perder estos territorios colonizados, fue tan contundente que en un año perdíamos la Primera República después de la derrota del 15 de junio de 1814 en la Batalla de la Puerta. Se da la emigración a Oriente, o sea, el Libertador agarra todo el pueblo de Caracas y se lo lleva, porque el que estaba al frente comandando las tropas españolas era Boves, y Boves era un tipo realista al servicio de la corona española que era terrible, temible, despiadado, y por los pueblos que pasaba los arrasaba y mataba a niños, ancianos. Bolívar, para evitar eso, se lleva. Inmediatamente Bolívar sale al extranjero, va a Jamaica, y de allí, en diciembre de 1815, a Haití. El 2 de enero, Bolívar era incansable. Bolívar era, fíjate que la BBC de Londres dice que Bolívar recorrió 1700, ¿cuánto fue? 117.000 kilómetros, el doble de lo que hizo Carlos Magno. O sea, es impresionante. Recorrió en forma lineal 6.533 kilómetros, casi la media vuelta al mundo. Entonces Bolívar incansable. Entonces por eso lo vemos el 2 de enero de 1816, hablando con el general Pétion, que era el presidente de Haití para la época. Pétion le da todo el apoyo logístico, financiero, para continuar la empresa de la emancipación. Se viene de allá con la expedición de los Cayos, y de ahí realiza la campaña de Guayana, que lo lleva a Angostura, en el sur de Venezuela. Pero en ese transcurso él decreta en el año 1816, dicta el decreto de libertad de los esclavos a todos aquellos afrodescendientes esclavizados que se unieran al proceso de independencia. ¿Por qué esto es significativo? ¿Por qué hay que ponerlo allí? Porque después de la caída de la Segunda República, Bolívar, en una profunda reflexión, concluye que el proceso de independencia no se puede llevar adelante solamente con los mantuanos, o sea, que eran los blancos criollos descendientes de los españoles. ¿Y por qué se estaba haciendo esa revolución de independencia con los mantuanos, que eran los blancos criollos descendientes de los españoles? Porque ellos querían manejar directamente sus asuntos comerciales y políticos, porque ellos tenían ideas frescas que le daba la Revolución Francesa, pero no tenían ese empuje que Bolívar, en su análisis, determinó de que tenían que participar todos los sectores populares: los blancos criollos, los mulatos, los negros, los indígenas. Y con ese decreto del año 1816, él incorpora al pueblo negro al proceso de independencia de Venezuela. Así llega a Angostura. ¿Y qué significa Angostura para Venezuela? En el año 1819 es la instalación del Congreso de Angostura, que devuelve la institucionalidad republicana al país, pero además el Congreso
a través de decreto, constituye la Gran Colombia, que iba a estar formada inicialmente por Venezuela y los territorios de la Nueva Granada, y después se le sumaron los territorios del Ecuador. Prepara desde allí nuevas campañas, como por ejemplo la campaña de Boyacá, que lo lleva directamente a los territorios de la Nueva Granada, y allá hace la gloriosa batalla de Boyacá, que le da la independencia a los territorios de la Nueva Granada, que hoy son los territorios de Colombia. Regresa a Venezuela y lo encontramos el 25 de noviembre de 1819, lo encontramos en Santana de Trujillo, dándose el abrazo con el mariscal de campo Pablo Morillo, que era el jefe de todas las tropas españolas de la Capitanía de Venezuela, para firmar el tratado de regularización de la guerra. Con la firma de ese tratado y esa conversación que tuvo Bolívar con Pablo Morillo, Morillo salió convencido, y así lo escribe a la monarquía en España, al rey, de que hiciera lo que hiciera España, era imposible detener el proceso de independencia, porque aquí había gente que estaban completamente convencidos de que ese proceso era indetenible. Pero a esto se suma que en enero de 1820, justamente, casi que 2 meses después de la firma hay un levantamiento en Sevilla, en la provincia de Sevilla, España, por parte de los coroneles Rafael del Riego y Antonio Quiroga, que propugnaron e impulsaron la revolución liberal y se opusieron al envío de 20.000 efectivos del ejército español que venían a América, y muy especialmente a Venezuela. Así llegamos y sucedió algo muy importante. En enero de 1821, la provincia de Maracaibo, Venezuela tenía 8 provincias, una de ellas es la provincia de Maracaibo, cuando estaba constituida la Capitanía General de Venezuela. Esa provincia siempre había sido realista, o sea, al servicio del rey, nunca estuvo con los patriotas. Pero en ese enero de 1821 se une a la Gran Colombia por una acción audaz del general Rafael Urdaneta. El acuerdo entre el desacuerdo de los patriotas y los realistas por el destino de esa provincia hace que aquel tratado firmado entre Bolívar y Pablo Morillo, que daba una tregua de 6 meses, fue violado y nos llevó nuevamente a las hostilidades. Fíjate que qué fácil es decir esto, pero ahí ya han pasado 11 años desde que se inició el proceso de la independencia en 1810 y ya nos encontramos en 1821. 11 años de ardua guerra que permitieron forjar el carácter, el espíritu de nuestros soldados, de nuestros jefes y soldados, a la sombra bajo los sacrificios, las penurias, los dolores, las privaciones, la muerte. Eso curtió y fortaleció el espíritu y el convencimiento patriota de los hombres y mujeres que conformaban el ejército patriota. Bolívar era un hombre que para su tiempo era extraordinario por su brillantez intelectual, por su clarividencia, por su visión en lo geopolítico, en lo político. Era un estadista Bolívar. Venía preparando ya desde el año 1819 el plan estratégico para obligar a los españoles a un combate decisivo.
Y este justamente del año 1821, en sus análisis, él consideraba que era el momento. Y él tenía desplegado su ejército en una extensión muy amplia que dificultaba las comunicaciones y la unidad de comando. Y él consideraba que para poder llevar adelante esta batalla tenía que concentrar la mayor cantidad de efectivos, cumpliendo uno de los principios de la guerra, que es la masa. Y por eso entonces diseñó toda una serie de consideraciones estratégicas y tácticas. Estando en Trujillo, se viene hacia los llanos de San Carlos, que iba a ser su punto de reunión de todas sus tropas. Y ordena al general Urdaneta, que está en Maracaibo, que tome Coro, lo libere y se venga hacia Barquisimeto. Y al general Cruz Carrillo, que está en el ejército de Occidente, Trujillo, que se venga y junto con Urdaneta se apoderen de Barquisimeto y el Tocuyo y hagan operaciones de distracción sobre las tropas que estaban en el estado de Yaracuy. Eso es muy importante, este movimiento estratégico, y sobre todo eso de hacer ataques a Yaracuy. Ya ahí tú vas a ver por qué. Era la concepción estratégica de Bolívar. Bolívar, estando en San Carlos, establece comunicación con Páez, que era el gran caudillo del llano, que tenía una gran cantidad de guerreros aguerridos, temibles, que eran los llaneros de Páez, los lanceros de Páez, y le ordena mover su ejército hasta San Carlos. Al general Bermúdez y Soule, que estaban en el oriente del país, que hagan una marcha de aproximación sobre Caracas y hagan maniobras de ataques, de distracción y dispersión del enemigo y de repliegue. Todos ejecutan a cabalidad las órdenes del Libertador. Y en los primeros días de junio vemos que están llegando al punto de San Carlos las tropas de Urdaneta, Páez por otro lado, y el Libertador mueve su cuartel general definitivamente a San Carlos. El movimiento de Bermúdez y de Soule sobre Caracas y las maniobras de distracción de Cruz Carrillo sobre Yaracuy hacen que el mariscal de campo Latorre, del ejército del rey, distraiga una buena cantidad de tropas de las mejores unidades para poder reforzar esos puntos, porque ellos no podían perder la capital de la República, que era Caracas. Y eso le resta unidades y efectivos para presentarlos en batalla. Todo esto que te estoy narrando son a grandes pasos, porque si no aquí estudiáramos. El ejército patriota se presentó al campo de batalla con 6.500 hombres, 4.000 hombres de infantería y 1.500 de caballería. Páez traía de allá de Apure 2.000 caballos de reserva y 400 novillos o ganado, pues vacas, para la alimentación de las tropas. El ejército del rey, o lo que nosotros llamamos el ejército realista, ocupaba las mejores posiciones en la llanura de Carabobo y se presentó a batalla con 4.000 efectivos, 2.500 de infantería y 1.500 de caballería, más 2 piezas de artillería. El Libertador, una vez reunidas las tropas de Urdaneta, Cruz Carrillo y Páez, de Ambroso Plaza, allí en San Carlos, hace una evaluación de sus necesidades logísticas, revisa el apresto operacional, es decir, qué tengo y con qué cuento y qué me hace falta, y organiza el orden de batalla. Una vez establecido el orden de batalla, ordena la marcha. El 21 de junio, en su desplazamiento hacia Carabobo, acampa en el sitio Las Palmas. El 22 de junio
toma Tinaquillo, que ahí había una avanzada del ejército realista que era muy importante, pero la logran tomar completa. A todas las tropas las ponen prisioneras, excepto un solo soldado que el Libertador decide dejarlo ir para que lleve la noticia de la gran derrota que sufre su tropa en la población de Tinaquillo. El 23, muy temprano, llegan a Tahuanes. Allí el ejército patriota observa la última revista que el Libertador pasa a sus tropas antes de la batalla. El Libertador lanza sendos discursos que insuflan el espíritu guerrero del soldado, el espíritu patriota. Y era la primera vez en los 11 años de guerra que el ejército patriota se presentaba con su uniforme de gala ante el enemigo. Brillaban bajo el sol de Carabobo aquellos uniformes, aquellos arreos en los granaderos, en los sables, en las bayonetas, en las lanzas flameaban las banderas de nuestros regimientos patriotas. Y más atrás, todas las bandas marciales tocando las notas de las marchas militares que estremecían el campo y además entusiasmaban al hombre para la guerra. Yo me lo imagino así, tremendo, ver 6.000 hombres en una formación, con aquellas lanzas, aquellos caballos, y dispuestos a ir al combate por un ideal, el ideal de la libertad. El 24 de junio en la madrugada, el movimiento, el Libertador ordena el desplazamiento de su ejército y toman la colina de Buenavista. Desde allí, antes de entrar en combate, el Libertador estudia las posiciones del enemigo y estudia el terreno. El enemigo estaba preparado y formado en 6 filas de caballería y 6 filas de infantería y 3 de caballería, ocupando las mejores posiciones del terreno. El camino que permitía al Libertador entrar al campo de batalla, a la llanura de Carabobo, era difícil, que no permitía otro frente de marcha. Eso llevó al Libertador, en su análisis estratégico, a cambiar la concepción de su plan de combate y de ataque. Y decide entonces hacer un movimiento desbordante, de tal manera que su plan de ataque, que quedó constituido por un envolvimiento por el flanco derecho, apoyado por un ataque frontal sobre el frente del enemigo. Todos cumplieron sus órdenes y la ejecución del plan tal como Bolívar lo dispuso. El general Ambrosio Plaza enfrente del enemigo para hacer creer al general de campo Miguel Latorre que Bolívar iba a atacar de manera frontal. Pero nunca se esperaron que iba a haber un envolvimiento por el flanco derecho. Y ahí fue la sorpresa. Una vez que Páez con sus lanceros entra por el flanco derecho, el general Latorre se ve obligado a cambiar el frente de combate de su gente. Pero la arremetida de Páez fue tan tremenda. Una y otra vez cargaron las caballerías de Páez sobre las tropas enemigas, y con la intervención muy importante de la Legión Británica. Aquí hay que hacerle un reconocimiento a los soldados británicos que apoyaron el proceso de independencia en Venezuela. Valerosos. Se plantaron y evitaron que el enemigo hiciese retroceder a las tropas de Páez. Páez reorganiza su tropa y vuelve a hacer una arremetida que fue tan contundente y fulminante que el enemigo no la pudo contener. Y produjo esto la gran desbandada y la desorganización del ejército patriota. La persecución del ejército patriota sobre los realistas fue implacable. Solo el batallón Belén 6, dándose cuenta
de lo inminente de la derrota, se planta y hace un movimiento de despliegue brillante y lucha palmo a palmo el terreno que pisa y el terreno que cede. Esto le permitió al mariscal de campo Miguel Latorre y a su segundo, el general Morales, con las tropas que quedaron en desbandada, poder refugiarse en Puerto Cabello. Solo bastaron 45 minutos para que se decidiera el destino de Venezuela en el inmortal campo de Carabobo. Pero, señor embajador, en cuanto a las bajas mortales de ambos bandos. Bueno, fíjate, el Libertador en su parte Carabobo dice, apenas el ejército patriota tuvo 200 bajas entre muertos y heridos, mientras que en el parte del ejército realista acusaban más de 47 oficiales de alta graduación y 2.786 soldados que quedaron dispersos en el campo de batalla. Fue una guerra cruenta, terrible, pero así estaba de convencido las tropas. Mira, entre los discursos que Bolívar, discursos proféticos que Bolívar le dio a sus tropas en Tahuane, hay una expresión que nosotros recordamos en nuestra historia que le decía, mañana seréis invictos en Carabobo, soldados de la patria, mañana seréis invictos en Carabobo. Eso es nuestra historia. Pero el proceso de independencia, hay que decirlo, no termina allí, porque inmediatamente después de Carabobo vienen algunas consecuencias, y entre esas consecuencias está, bueno, que rompimos 300 años de absolutismo español, la creación de la Gran Colombia definitivamente, la liberación del territorio venezolano, la creación del gentilicio venezolano, el inicio de la campaña de Occidente al mando del general José Antonio Páez, cuyo objetivo era acabar con todas las fuerzas realistas que quedaron dispersas después de la batalla, y en ese marco se da la batalla del 24 de junio de 1823, la batalla del lago de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello. Estas dos fueron los últimos hechos de armas que sellaron definitivamente ya la independencia de Venezuela. Y Venezuela quedó libre e independiente. Y pudo Bolívar entonces iniciar la campaña del sur, que estaba dentro de su proyecto estratégico, para liberar a Ecuador, Perú y el Alto Perú. Señor embajador, ¿cuántos años ha permanecido la colonización española en Venezuela? 300 años. 300 años. Por eso que Bolívar, siendo él, perteneciendo a la sociedad patriótica, un movimiento revolucionario de alta ilustración, en un discurso motivando, aquello decía, estoy consciente que las grandes obras se hacen con calma, pero 300 años de dominación no bastan para motivarlos a hacer el proceso de independencia. Bolívar desde allá se vislumbraba como un extraordinario líder, de un elevado carisma, de un elevado espíritu, de un sentimiento. Bolívar era de cuna millonario, rico, muy rico, y entregó toda su riqueza por la independencia de Venezuela. Nosotros lo vemos morir después, en 1830, allá en la quinta San Pedro Alejandrino, en Magdalena. No tenía ni una camisa para ponerse. Doloroso. Porque sus enemigos, después que él logró la independencia, entonces lo acosaron. Y lo acusaron de dictador. Y desconocieron todo el esfuerzo, todo el sacrificio que aquel hombre hizo por la libertad de Venezuela y de América. Señor embajador William Omar, queremos echar la luz, me parece que usted lo hice, sobre el papel del líder militar político Simón Bolívar en la batalla de Carabobo. Por eso vamos a Mira, pero podemos decir algo sobre Bolívar. Mira, Bolívar nació el 23 de julio de 1783.
se formó en Caracas, parte de su formación fue en Caracas, donde tuvo maestros de la talla de Simón Rodríguez, de Andrés Bello. De allí viajó a Europa, donde terminó de ilustrarse. Se casó con doña Concepción Palacios, con doña María Teresa del Toro, y regresó a Venezuela. Lamentablemente ella murió a los 6 meses y él quedó viudo. Regresó a Europa y allá hizo con su maestro Simón Rodríguez el juramento del Monte Sacro. No daré descanso a mi alma ni a mi espada hasta no ver libre a la América de la dominación española. Y después se dedicó en cuerpo y alma al proceso de la emancipación en Venezuela, hasta su muerte. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de la primera parte del encuentro con Su Excelencia, señor Wilmer Omar Parientos. Radio El Cairo presenta Panorama Egipcio, un programa redactado por Amal Said. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Panorama Egipcio. Hoy hablaremos con ustedes de lo siguiente. Empezamos por el embajador de Corea del Sur. Ismailia es la provincia más cercana a mi corazón. Esta no será la última visita de mí a la gobernación de Ismailia, pero habrá muchas próximas visitas para tratar el aumento del intercambio comercial, la cooperación en todos los campos de la industria y la tendencia a empujar a los turistas de Corea del Sur a visitar la gobernación de Ismailia, la cual es una de las provincias de Egipto más cercanas a mi corazón, en especial porque soy fanático de los mangos, las fresas y las naranjas de verano y siempre me aseguro de comerlos, y las frutas en Ismailia tienen un sabor distintivo que rara vez se encuentra en otras frutas. Así, Hong Jin-wook, embajador de Corea del Sur en el Cairo, habló al margen de la reciente recepción del general Sherif Beshara, gobernador de Ismailia, a él para discutir las formas de apoyar la colaboración conjunta entre las dos partes. Durante la reunión, el gobernador presentó las oportunidades disponibles de inversión en la ciudad y sugirió concertar una reunión entre el agregado comercial de la embajada y la Cámara de Comercio en Ismailia para discutir los medios de cooperación mercantil entre ambos países, debido a las distintas características de los cultivos agrícolas de la provincia. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa Panorama Egipcio. Pasamos a la participación de 15 países en el Festival de Cine de Mujeres de Asuán, en la competición de cortometrajes durante la quinta sesión del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Asuán, que se lleva a cabo del 24 al 29 de junio. Se proyectan 14 películas coproducidas por 15 países diferentes. El crítico Andrew Mohsen, director artístico del festival, dijo: la competencia incluye la película egipcia Cuando el mar era azul, en su primer estreno mundial por el director Amr Syufi, y la protagonista es la actriz Heba Abdelghani. Andrew agregó: también Egipto está representado en la competencia por la película Fresas, en su primer estreno mundial, la que es escrita y dirigida por Manal Saad. Asimismo, España participa en el concurso con el documental de animación ¿Dónde has estado?, en su primer estreno en Oriente Medio y Norte de África, con guión y dirección de María Trenor Colomor. La película armoniza la autenticidad de los testimonios reales con el poder visual de la animación. En adición, en el festival se proyecta el documental argentino Superficies, en su primer estreno en Oriente Medio y Norte de África, el cual es escrito y dirigido por Cristina Moto. Además, en el concurso participan Los Caballos Blancos y La Mina de Plata, que se estrena por primera vez en Oriente Medio y Norte de África. La película es de una coproducción mexicano-estadounidense-china. Los acontecimientos tienen lugar en un pequeño pueblo en el centro de México.
Gracias amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Panorama Egipcio. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Con ustedes, frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de Rabah Ali. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Amigos, antes de cerrar nuestra emisión de hoy